mis ojos en Jesús. Muchas gracias por seguir con nosotros un capítulo más. Muchas gracias, don Mario González, por seguir también con nosotros profundizando en lo que ha supuesto la visita del Papa a España. Muchas gracias a ti y a todos los que están siguiendo esta serie de comentarios a la visita del Papa. Espero que estén sirviendo. Eso esperamos. Bueno, pues vamos a centrarnos hoy en el miércoles 10 de junio. El Santo Padre visitó ese día el centro penitenciario Brians I en Barcelona. Aquí el Papa León XIV nos dice: todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuanto bien o mal hayamos hecho. Cuando os venga la tentación de sentiros menos y penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia aquel que a través de la presencia de tantas personas nunca deja de mostraros su amor y cercanía. Cuando cargamos con el peso de la culpa, la frustración, la decepción, la ira, el miedo, cuando nos sentimos menos, incapaces de seguir adelante o de afrontar una situación, cuando tropezamos una y otra vez con la misma piedra, ¿cómo podemos ver, sentir a Dios y confiar en Él? Creo que la clave está no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios ha hecho en nosotros. Esto es una receta buena porque es la realidad, no porque sea una receta andar por casa, sino un programa de la Iglesia Católica. Nosotros vivimos en una sociedad muy voluntarista, en el sentido de yo puedo, yo debo. Por ejemplo, la gestión de emociones, pues tú tienes que aprender a gestionar tus emociones. La gestión de los recursos económicos, ¿no? Pero claro, en el tema de la fe no funciona así. Nosotros vemos al Señor, que es el Señor el que se acerca. En el Evangelio lo vemos, a aquella mujer, la hemorroísa, por ejemplo, que estaba con los flujos de sangre, el Señor se deja tocar, ¿no? Es el Señor el que va pasando por la vida y ya tú estiras la mano o no estiras la mano, ¿no? Es el Señor el que se acerca a la samaritana. Ya depende de ella querer o no querer hablar con el Señor, ¿no? Pues cuando nosotros nos sentimos tan tirados por la vida o tan maltratados, cuando nos sentimos indignos, tenemos que recordar que el Señor se está acercando a nosotros, o sea, que está a nuestro lado. La receta es el recuerdo. Recuerdo que es el Señor el que, siendo yo indigno, se quiere acercar a mí. Lo dice el texto en la misa: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Esa es la verdad, no lo somos. No merecemos a Dios nadie. Pero por el hecho de que Él se acerque a nosotros, una palabra tuya bastará para sanarme. Basta con que tú entres en mi vida. Por lo tanto, el lema de alza la mirada aquí se aplica bien. Cuando yo estoy regular, cuando yo no estoy bien, en el fondo es recordar que el Señor pasa por mi lado y alzar la mirada y entonces lo descubro. Es decir, en el fondo es tener experiencia del amor de Dios. ¿Qué significa eso, tener experiencia del amor de Dios? Haberte sentido alguna vez querido por el Señor, de una manera única, de una manera distinta a los demás, como que te llena y te planifica. Y cuando tú has vivido eso, recordamos y hacemos vida aquella frase de San Pablo: nada podrá separarnos del amor de Dios, no del que yo le tengo a Dios, sino del que Él me tiene a mí. Porque siendo yo pecador, Él entregó a su Hijo por mí, ¿no? Entonces, ese recordar el amor de Dios, ese haber sentido el amor de Dios en tu vida, te ayuda a alzar la mirada en esos momentos y descubrir que está ahí el Señor, que es Él el que me hace digno, es Él el que apuesta por mí. Esto para mí es fundamental, porque si no, podemos pensar que depende de nosotros el hecho de estar yo mejor, y al final caemos en el voluntarismo, que no se remedia en esas circunstancias tan difíciles, como acaba de expresarnos Lidia, no se remedia esas circunstancias. Por lo tanto, el reto que lanzo es que renovemos el amor de Dios dentro de nosotros, con la adoración eucarística o con la lectura de la palabra de Dios, con las conversaciones espirituales, de alguna manera también con la Eucaristía, ¿no? Ese volver a escuchar, tomar y comer todos de Él. Y entonces, solamente entonces, es cuando nosotros podremos alzar la mirada. Estupendo. El Santo Padre continúa diciendo:
Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y busquemos su rostro. Dejémonos acompañar por su amor, aferrémonos a Él, a que nos invita continuamente a la esperanza. Él solo espera que le demos una oportunidad. Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Es una de las frases más emblemáticas del Papa. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo, pues ser humano y ser cristiano no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y sobre todo de reconciliarse y de perdonar. ¿Cómo podemos hacer espacio en nuestro corazón a Dios? ¿Dónde podemos buscar su rostro? ¿Cómo podemos dejarnos acompañar por Él en nuestra vida? ¿Y cómo podemos darle la oportunidad a Dios en nuestra vida? Creo que esta es una de las preguntas que más puede ayudar de todas las que estamos haciendo en la entrevista, ¿no?, a los que nos siguen, porque todos tenemos en el fondo esa necesidad de decir, oye, ¿cómo puede Dios estar en mi vida? ¿O cómo puedo dejarme acompañar por el Señor, ¿no? En el fondo, ¿cómo puedo estar bien con Dios? La respuesta no se puede dar en 5 minutos, pero sí que creo que yéndonos al Evangelio podemos descubrir lo mismo, ¿vale? El Señor en el Evangelio, vamos a poner el ejemplo de los apóstoles, los llama, ellos responden que sí, y ellos comienzan un camino de seguimiento con el Señor. Un camino en el que van viendo cómo es el Señor, cómo es la vida del Señor, y van aprendiendo a tener relación con los demás lo mismo que la tiene el Señor, amando como Él ama, ¿no? Nuestra vida es exactamente igual. Dios nos llamó en el bautismo. En el bautismo Dios nos dijo, te haré mi hijo. Y toda la vida cristiana es ser discípulos de Jesús, es ir caminando con Jesús. En el fondo es ir aprendiendo de Jesús, pero en un aprendizaje mental, sino un aprendizaje interior. Claro, en ese seguimiento del Señor está la catequesis inicial, que todos o la mayoría hemos recibido, ¿no? La catequesis de primera comunión, la catequesis de confirmación, y ahí, fijaros, había una persona que nos acompañaba, que nos iba enseñando las cosas de Dios, el catequista, ¿verdad? Y junto con ese catequista estaba el momento del sacramento, que no es ni más ni menos recibir la comunión o la confirmación, no es ni más ni menos que llenarte de la gracia de Dios, o dicho de otra forma, dejar que Dios actúe dentro del corazón, con su gracia, los sacramentos. Pero ese proceso de seguir a Jesucristo parece que cuando ya te confirma acaba, que es el gran, por así decirlo, el gran drama que tiene hoy en día el cristianismo, ¿no? Que cuando acaba la confirmación parece que la persona vuela sola. Bueno, realmente no, porque tenemos que seguir a Jesucristo. La clave, creo yo, en nuestro siglo XXI, yo estoy aterrizando mucho, nuestro siglo XXI, nuestra España del siglo XXI, nuestros cristianos. La clave es seguir con el acompañamiento, es decir, necesitamos dirección espiritual. Sin eso se puede, pero se necesita un esfuerzo grande. ¿Qué es la dirección espiritual? Pues esa función de catequista que asume muchas veces el párroco o otra persona experimentada en las cosas de Dios, que tú vas teniendo citas con él, no solo para confesar, tú vas teniendo citas en las que se van tratando temas de importancia espiritual en tu vida, no en general, en tu vida. Cómo aterrizar la vida de fe en mi vida concreta, con mis problemas y mis ilusiones. Esa, digamos, sería la primera figura. La segunda es con la formación. No podemos pensar que estamos ya formados del todo. Es imposible. De hecho, si algo está demostrando estos vídeos con las visualizaciones es que la gente necesita formación. Me han llegado a escribir hasta religiosas de distintos pueblos de, Un saludo. de España. Sí, lo digo de verdad, me han escrito varias religiosas que incluso a ellas le está sirviendo, no porque yo esté hablando, sino porque todos tenemos necesidad de formación. Claro. La pregunta es, ¿yo estoy aprovechando la formación? No podemos conformarnos con la misa, porque la misa son 5 minutos, que se hable un tema específico y concreto. Y lo tercero es los sacramentos. Si en la catequesis tenemos formación y acompañamiento para el sacramento, nuestra vida de fe necesita formación, es decir,
ir profundizando. Ahí las parroquias ofrecen, deberíamos ofrecer más, es cierto, pero también necesitamos que la gente responda. La dirección espiritual, el acompañamiento y la vida de los sacramentos. Con esas tres cosas, que es la gracia de Dios y abriendo el corazón, vamos poco a poco profundizando. Luego ya vendrá la caridad, la ayuda a los demás, el compromiso cristiano, pero si, digamos, estas son las raíces del árbol. Yo le voy a hacer una pregunta a todos. Si yo siembro un naranjo que crece esto, ¿yo me conformo con que el naranjo esté así? Sí, tengo un naranjo, lo tengo. Pero el naranjo solo puede dar esto, o el naranjo puede hacerse un árbol grande que dé fruto. Puede hacerse un árbol grande, ¿verdad? La clave en que está en la raíz, la raíz. Entonces a veces nuestra vida cristiana es así. Y digo, ya me conformo porque con esto vamos tirando. ¡Qué pena! No, un árbol grande, pues echemos raíces, que es justamente lo que dice ahí. La dirección espiritual, la formación y por supuestísimo los sacramentos. Pero con seriedad, el Señor así va entrando en la vida. Muy bien, pues el Santo Padre visita Montserrat y en la abadía de Nuestra Señora de Montserrat nos invita a acoger hoy la invitación de María, a hacer lo que Él os diga. Estas palabras contienen un verdadero programa de vida cristiana, porque María nos conduce hacia Cristo y nos enseña a escuchar su voz, obedecer su palabra y permitir que Él nos transforme. La voluntad de Jesús es clara: esto os mando, que os améis unos a otros como yo he amado. María nos invita a alcanzar un corazón reconciliado con los criterios del Evangelio. Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre. Al mismo tiempo desenmascara la violencia escondida en aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento. Armaduras o corazas como crítica destructiva, condena, juicio, agresividad y que endurecen nuestro corazón. ¿Cómo romper esas corazas, esas armaduras en nosotros que nos ponemos para intentar protegernos? ¿Realmente nos protegen? ¿Y cómo protegernos y sentirnos seguros sin ellas? Luego tengo otras cuantas preguntas más, pero son Nada, vamos poco a poco. Sí. Yo creo que contemplando a Jesucristo, a mí me sorprende mucho que el Señor lo que hizo, siendo Dios, se queda en un trozo de pan, que es blando, que se puede romper, se queda ahí su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad ahí, y que además está expuesto a la indiferencia, es decir, se queda en el sagrario y la gente puede o no puede ir a rezar a estar con él, ¿no? Por lo tanto, si contemplamos a Jesús, que no tiene coraza, hoy, ya no digo en el Evangelio, digo hoy, ¿no? Porque es el mismo Jesús, el del Evangelio, que el de hoy, pero con el que yo vivo. Si yo veo ese Jesucristo que en la misa me está abriendo su corazón en la palabra, me está diciendo todo lo que siente, entonces uno cae en la cuenta y dice, ¿no será este el camino en el que yo me encontraré con el Señor? Entonces, mirando al Señor cómo está desprotegido, es el único aliciente que yo puedo llegar a tener, el único motor, el único impulso que puedo tener a ese vivir desprotegido. Lo dice el Señor en el Evangelio, dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Cuando el Señor dice también aquello de quien no deja padre, madre, casa, ¿qué está diciendo? Quien no deja esa seguridad, esas corazas, que no las suelta, no es digno de mí. ¿Qué estoy diciendo en el fondo? Estoy diciendo que vivir expuesto da miedo, porque da miedo, ¿no? Da miedo en el fondo el parecer tonto, porque es un criterio que va en contra de todo lo que se piensa, no en esta sociedad, sino todo lo que piensa el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Ese defiéndete, ¿no? O ese no sea tan pardillo, ¿no? Pero lo primero, si miro al Señor, digo, aquí tiene que estar el filón de la vida verdadera. Claro, a la misma vez buscamos seguridad, entonces consiste en desplazar la seguridad que me ofrecen esas cosas hacia Jesucristo. Creo que una clave verdadera, y con esto sintetizo la respuesta, es aquella frase del Señor que dice, no tengáis miedo a quien puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, ¿no? Tenemos miedo a sufrir la crítica de los demás y por eso criticamos. Tenemos miedo a sufrir el juicio de los demás.
Entonces, en el fondo, vivimos una actitud de falta de evangelio. El miedo verdadero tiene que ser a perder al Señor de mi vida. Y el Señor va a pecho descubierto y se reúne solo con los que van a pecho descubierto. Y dirán la gente, ¿qué dice el Padre? Pues sí. Cuando estuvo en la cruz se vio quién estaba a pecho descubierto. O sea, quién no tenía miedo. Ahí estuvo la cruz. San Juan, María y unas pocas más. Ya está. Y de esa gente se rodeó, no porque el Señor excluya, sino porque el Señor poco a poco va quitando capas de la cebolla hasta que queda expuesto a Él, ¿no? Sí, lo que voy a decir es fuerte, pero así. Podemos perdernos a Dios. Así. Puede que el Señor vaya, en un momento de tu vida va a llegar, en el que el Señor va viviendo tan a pecho descubierto, sin coraza, que tú, por querer guardar las corazas, eres tú el que te alejas de Él. Entonces, ¿de qué sirve si me voy alejando del Señor? Podemos decir, sí, Señor, te quiero, pero tú estás allí y yo estoy aquí. Qué diferencia de vida, ¿no? Como mirar tu vida a la del Señor y decir, pero qué pena yo viviendo, defendiéndome, ¿no? Entonces, cuando desplazo mi seguridad a Él y digo, con tal de no perderlo a Él, me descubro, ¿no? Es entonces cuando uno descubre el secreto de amar, porque amar no es ese protegerse a ti mismo, es proteger el amor de Dios en tu vida. Eso es amar, ¿eh? Yo que tengo que, decíamos en unos vídeos, custodiar, ¿no? Pues yo tengo que custodiar en mi vida, digamos, levantar una torre, un torreón, una muralla, para que nada me separe del amor de Dios ahí, pero fuera de ahí no, ¿no? Es decir, Señor, que yo no te pierda. Entonces, ahí sí pondría yo la coraza, en proteger mi relación con el Señor. Y por eso vivir perdiendo. Y la otra parte de la pregunta, mira, dice, ¿cómo poder ver más allá del comportamiento agresivo u hostil del otro, que en realidad encierra miedo, inseguridad, sufrimiento, falta de confianza en Dios, y cómo tratarle en consecuencia? Voy a hablar de una perspectiva cristiana, no una perspectiva psicológica ni antropológica, sino propiamente de cristianismo, ¿no? Cuando el Señor, vamos a poner un ejemplo, cuando el Señor tenía enfrente, cuando Jesucristo enfrente de Él, tenía a alguien que vivía a la defensiva, ¿qué actitud tomaba el Señor con respecto a esa gente, ¿no? Esa sería la clave de la respuesta, ¿no? Mirar a Jesucristo. El Señor se encuentra con muchas personas que viven así. Un ejemplo, cuando se encuentra con los fariseos. El Señor en ningún momento va a hacer daño. La actitud propia sería, bueno, pues yo hago daño, o sea, yo ataco. Pero el Señor vemos que no ataca. ¿Qué hace el Señor? El Señor intenta ayudar. No de una manera paternalista, o sea, no diciendo, no te preocupes, chiquito, que yo te solucione el problema. No. Sino diciendo, yo voy a ser tu muleta, pero tú tienes que hacer el esfuerzo de querer superar este problema que tienes, ¿no? Yo creo que la clave está en cómo tú los miras. Entonces, la mirada nuestra hacia ese tipo de situaciones, de personas que viven así, con ese corazón duro, tiene que ser la del Señor, una mirada en la que tú descubras que esa persona necesita ayuda, a pesar del daño que te puede estar generando. Y ahora, intentar ser tú esa muleta de ayuda. Siempre lo digo y es que es verdad, detrás de cada persona hay un corazón, por lo tanto, ser capaz de ver el corazón que tiene la otra persona. No podrás saber todo de la otra persona, pero sí es verdad que ahí tienes que hacer ese esfuerzo, decíamos hace unos vídeos, una violencia, que yo sé que no es la mejor palabra, ¿no? Un esfuerzo interior para ver que detrás de esa persona hay una historia, ¿no? Y saber que tú le puedas ayudar puntualmente a mejorar en ese aspecto. Y la segunda parte es que nosotros no podemos cambiar por enteramente al otro, que es Dios el que lo hace. Por lo tanto, rezar a Dios para que cambie esa persona. No sé si sabéis el debate que hay actualmente, bueno, un debate social en Francia, en la Iglesia Católica Francesa, porque hay una persona, un asesino, que vivió hace muchos años, brutal, que vivió de espalda a Dios, y ahora, en su última etapa, se convirtió, volvió a la fe, y la Iglesia de Francia está pensando si beatificarlo o no, porque murió al final como un hombre santo. Entonces el debate que hay es,
Oye, una persona que ha vivido una vida tan mal, que ha hecho tanto daño, pero que al final de su vida descubre al Señor y se arrepiente, ¿puede llegar a ser modelo de algo en la Iglesia? Bueno, eso le corresponde a los teólogos, ¿no? Pero sí que vemos ahí en ese ejemplo concreto de este hombre que Dios puede cambiar el corazón, pero de verdad. Entonces, rezar para que Dios cambie el corazón de los demás es fundamental. Es para pensar de verdad cómo me sitúo yo ante la violencia del otro. Porque realmente rezando es como nosotros podemos llegar a desarmar al otro del todo. Muy bien. Bueno, el Santo Padre nos recuerda a San Pablo, que nos exhorta a revestirnos únicamente con las armas de Dios: la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación, el Espíritu. ¿Cómo podemos aprender a manejar las armas de Dios en el mundo en el que vivimos? Se trata de ir contracorriente con mansedumbre, resistencia y valentía, y así debemos ser los cristianos. Pues es que lo has dicho tú ya. Lo has dicho tú. Claro, lo has dicho. Ir a contracorriente, pero una contracorriente sana, no una contracorriente beligerante, ¿no? No, una contracorriente en el que podemos utilizar el ejemplo del Señor de ser levadura en la masa. No sé si lo hemos comentado en algún vídeo. La has pincelado, pero dilo. La levadura, lo bueno que tiene es que se pierde a sí misma, está en grupito la levadura, ¿no? Pero cuando la echa en la masa, se pierde, se digrega, se separa, se mete como una más, pero ahí va haciendo su trabajo escondido y va haciendo que crezca, ¿no? Pues nosotros estamos llamados a hacer eso. ¿Cómo? Lo he dicho ahí, las armas de Dios son la mansedumbre. Esta frase del Señor que repito tanto: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad, que son las dos virtudes propiamente cristianas. Recordemos que la inmensa mayoría del resto de virtudes, casi todas, aparecen en la filosofía griega o aparecen en otras religiones, pero la humildad y la mansedumbre son específicamente dos virtudes cristianas. ¿Qué significa eso? Que es lo que al mundo le falta o lo que nosotros podemos aportar al mundo. Me llama mucho la atención las apariciones de la Virgen. Justamente hace eso la Virgen. La Virgen se aparece de una manera humilde, sencilla, y provocando a los demás una respuesta sencilla, la mansedumbre, ¿no? Cuando la guerra, por ejemplo, con la Virgen de Fátima, con la salud, con la Virgen de Lourdes, estamos poniendo algún ejemplo, ¿no? O la Virgen de Guadalupe, con la expansión de la fe, siempre de una manera serena, tranquila, humilde, mansa. Creo que el mundo necesita un poco esto, y no hace falta hacer un gran esfuerzo, sencillamente es pedirle al Señor su mismo corazón. Esto, claro, cuesta trabajo, pero aquí está la clave. O sea, cuando nosotros comulgamos en la misa, no es para que mi hijo le vaya bien en el trabajo. Yo no comulgo solo para que mis nietos tengan salud. Yo no comulgo solamente para decir: ay, Señor, qué a gustito estamos tú y yo. Comulgamos para recibir la fuerza, es como regar el naranjo, ¿eh? Ese regar el naranjo que hemos dicho es la gracia de Dios, que va haciendo el qué, que mis virtudes, la mansedumbre y la humildad vayan echando raíces. Manso es y humilde aquel que es capaz de llevar a Dios en cada momento, sobre todo en los malos. Cuando voy conduciendo y alguien hace una pirula, en vez de expresar violencia, sereno, ¿no? O cuando, por ejemplo, que lo vemos todos, a nivel político, a nivel social, hay algo que no va con mi ideología, no echar más leña al fuego, sino al contrario, ser capaz de ver la verdad, la objetividad con tus pensamientos, pero ser capaz de decir: bueno, esto no lo es todo, ¿no? O sea, responder siempre de una manera serena, sosegada, tranquila. Y yo sí que diría que creo que el gran reto, o uno de los grandes retos que tenemos para conseguir la mansedumbre y la humildad es la oración, porque al ser virtudes, voy a explicar esto un poquito, ¿vale, Lidia? La virtud es un hábito que se adquiere con el tiempo por la repetición de actos. Por ejemplo, la virtud de ser ordenado, ¿cómo se consigue? Repitiendo actos de orden, hasta que al final te vuelve una persona ordenada, ¿no? La virtud de la mansedumbre y de la humildad, a base de actos, se van consiguiendo una virtud. Pero claro, tienen una diferencia, que la virtud de la humildad y la mansedumbre, como no son propias de este mundo, sino que son virtudes, entiéndeme la expresión, muy cristianas, necesito un referente, un ejemplo, un modelo donde mirarme. Y el único modelo que encontramos es Jesucristo. Bueno, los santos, pero Jesucristo.
Por lo tanto, ¿cómo se consigue la virtud de la humildad y la mansedumbre? Mirando a Cristo, ¿a qué voy a desembocar? Que el gran reto que tenemos es la oración. En la oración, cuando yo rezo, no es rosario solamente, ¿no? Que también, ¿no? Pero cuando medito la vida del Señor, cuando rezo con el Santísimo, cuando voy al Sagrario, no un día, sino con la repetición de actos, voy viendo que Dios actúa conmigo así, de manera sencilla, serena, humilde, mansa, no me responde mal. Entonces se me va pegando para que luego cuando yo tenga que hacer esos actos, los pueda hacer. Por lo tanto, esta gran frase, que la conocerán la gente que esté un poco más formada, de que la virtud de la mansedumbre y la humildad se consigue en la oración, es verdad. Entonces, la arma de Dios que se entra por la oración, la mansedumbre y la humildad. Muy bien. ¿He respondido más o menos? Súper bien. No, si no son sí. concretas, tú dímelo. No, súper bien, súper bien. Venga, pues seguimos. Su santidad nos encomienda que manifestemos el sincero deseo de reafirmar nuestro servicio a Dios Padre y que pidamos a María, Reina de la Paz, que nos enseñe a renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias. Y que aprendamos a custodiar y cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en las comunidades cristianas, de modo que el odio se da paso a la esperanza y a la paz. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese servicio cada uno de nosotros en nuestra vida con ejemplos prácticos? Vale, voy a poner 2 ejemplos prácticos. Vamos a ser concretos. Primero, ¿cómo te trata a ti mismo? Eso es fundamental. A veces nos hablamos mal a nosotros mismos. Si he cometido un fallo, lo he cometido, no si he cometido un pecado, lo he hecho. Pero el hablarte mal a ti mismo es no entender cómo nos habla Dios. Dios nos bendice. No bendice nunca los actos que hacemos malos, pero sí bendice a la persona. Entonces, una manera de cortar esa violencia es cortando la violencia que te haces tú a ti mismo, en el aspecto de hablarte mal, de tratarte mal a ti mismo. Aquí, como un terreno muy personal, cada uno que medite, ¿no? Oye, esa bola de violencia que yo voy generando dentro de mí, ese tratarme mal o hablarme mal, ¿cómo lo voy gestionando? Porque claro, lo que yo llevo en el corazón es lo que luego va a salir. Si yo me trato mal, trataré mal. Es inevitable. Está comprobado, incluso científicamente, que las personas que son violentas suelen ser previamente muy violentos con ellos mismos. No se aceptan o se quieren mal, suelen ser muy exigentes con ellos mismos, o al revés, demasiado laxos con ellos mismos, que es otra forma de tratarnos mal, ¿no? Entonces, la manera primera, hemos dicho 2, la primera de cortar esa bola de violencia es hablarte bien, porque Dios te bendice, cada día es una bendición del Señor, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo digo con honestidad, ¿no? Hay que coger con una mano la cruz. La cruz fue fruto de la violencia del ser humano. Llegamos al punto de matar a Dios. Y hemos visto que somos capaces de crucificarnos entre nosotros con las guerras, por ejemplo, ¿no? Cuando digo coger la cruz, estoy diciendo no perder de vista a dónde somos capaces de llegar, ¿no? Porque si hemos sido capaces de matar a Dios, cuidado. Cuidado porque, voy a decirlo fuerte, pero así, aquello de aquel nazareno crucificado comenzó con los chismes y las críticas de un grupito, que eran los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas y Judas. Y de ese chismorreo, de ese hablar mal, eso es una bola que empezó a rodar y acabó matando a Dios. Yo puedo a veces, con mi actitud, empujar una bola. O dejar que siga rodando, ¿no? Pues agárrate a la cruz. ¿En qué sentido agárrate a la cruz? Tú apóyate en el Señor. Sé capaz de entender hasta dónde somos capaces de llegar si no paramos, ¿no? Entonces, agarrándote a la cruz, tenemos que ser valientes ahí y decir, no, conmigo no contará para la crítica, o conmigo no contará para este tratar mal, porque es que es dura la palabra, pero así, cuando yo critico estoy tratando mal, o cuando yo doy una mala respuesta estoy tratando mal. Esa es la expresión, no podemos poner paños calientes, ¿no? Entonces, Señor, que yo no te crucifico otra vez. Y dirá, ay, qué exagerado. No. Yo conozco casos de personas
con depresión profunda por los comentarios que ha habido lugar en un pueblo o en un grupo de amigos. Volvemos a crucificar. Ser consciente contra. ¿No? Yo siempre creo que ahí, cuando hay que perder la vergüenza, hay, primero, tú tratarte bien a ti, y lo segundo, ser capaz de dónde podemos llegar y frenar. No decir, no, venga, vamos a cambiar de tercio, vamos a... Creo que serían los dos... Hay mucho que hablar de esto, ¿no? Pero son los dos ejercicios de caridad. Caridad con uno mismo y caridad con los demás. Sí. No, que la gente sepa que en ti no van a encontrar uno que eche leña al fuego, ¿no? Sí quiero decir una cosa por la experiencia mía, ¿no? de escuchar que tengo. Cuidado con los teléfonos móviles, con las llamadas, con los mensajes, con los grupos, porque eso hasta hace un año no existía. Si tú querías criticar o si querías hacer daño, tenías que reunirte físicamente. Hoy en día, uno, si me lo permite Lidia, lo voy a decir con libertad, creo que de las cosas que más están haciendo daño en las amistades, en los contextos sociales, en los grupos, en todo, es el dichoso teléfono móvil con las llamadas de te llamo para poner verde al otro o te llamo para insinuarte que el otro. Quien me escucha lo sabe. Yo en concreto he visto que esa arma es dificilísima de controlar y por lo tanto lo saben quien me está escuchando. Yo me hice el firme propósito de decir, se acabó el teléfono móvil para hablar mal absolutamente de nadie. Entonces yo animo a no coger los teléfonos cuando sabes que la persona te llama, cuando ves que en el grupo de WhatsApp está, que es para criticar y para hablar mal. Porque, voy a ser duro, pero es que veo el daño que se hace. Tendremos que dar cuenta a Dios. Entonces, no hace falta apretar un botón para que caiga una bomba nuclear y decir que he hecho mal, o no hace falta coger una metralleta. Es tremendo. Este submundo que hay, hablamos muchas veces de la economía sumergida, pues yo hablo de la falta de caridad sumergida que hay muchas veces en este terreno. Y me pongo serio y me pongo firme, ya la vez que más firme me he puesto, porque detrás hay muchísimo sufrimiento de muchas personas por no saber cortar. Y si tú tienes enfrente a alguien que no sabe cortar, cortas tú, se acabó. Es un acto de caridad. Y así demuestra a la otra persona lo equivocada que está y le hará reflexionar al otro, decir, no, este no me coge el teléfono, o este en el WhatsApp no. ¿Vale? Es que he visto en concreto, Lidia, incluso chavales jóvenes, y no tan jóvenes, que hacen grupos aparte de WhatsApp, pero eso ¿cómo puede ser? Tú lo has visto, imagino, con el tema del profesorado, de los alumnados, ¿no? Eso no podemos consentir si somos un grupo de amigos, tener un subgrupo para criticar a alguien, que es que eso no. Aquí sí me pongo serio porque creo que la oportunidad lo merece, ¿no? En definitiva, que nos cuidemos nosotros y que paremos esa bola de violencia. Muy bien. Bueno, pues el Papa León XIV se reunió con las realidades de caridad y asistencia diocesana en la iglesia de San Agustín en Barcelona. El Papa responde a una carta que le escribe Renzo, que es un niño de 6 años, haciéndole algunas preguntas. Respondiendo a ella, nos cuenta que él no quiso ser Papa ni de joven ni de mayor, pero cuando el Señor llama hay que decir que sí. Renzo le pregunta si le gusta el fútbol, el Santo Padre responde que sí y nos dice que un poco de deporte hace bien a todos para tener buena salud. El fútbol nos recuerda que la vida no es una carrera para vivir en forma solitaria, es algo que se juega en equipo y hay que aprender a correr juntos. Si uno es una estrella pero nunca pasa la pelota, probablemente va a perder. ¿Qué ocurre cuando el Señor nos llama pero no decimos sí, sino que vamos por otro camino, nos hacemos los desentendidos? Él insiste, nos hace ver que ese no es el camino que quiere para nosotros, pero no hacemos caso. Esa es una pregunta, luego te hago otra. Vale. Bueno, el Señor es el amor hecho carne, entonces el Señor apuesta por nosotros, ¿no? Es decir, el Señor siempre va a estar cerca de nosotros, siempre el Señor de alguna manera se la va a ingeniar para que volvamos a su camino, ¿no? Cuando tomamos un camino distinto al que el Señor nos propone, el Señor respeta la libertad. Ya lo estuvimos analizando bastante bien, ¿no? Lo único que pasa es que a lo mejor para llegar al mismo destino vas a gastar muchísima más energía en el mejor de los casos, ¿no? Porque si este es un camino recto y tú das un bordeo, pues vas a tardar más y vas a gastar más energía. En el peor de los casos te vas a perder, no vas a llegar al destino, ¿no? Entonces yo aquí querría decir que es el GPS que todos llevamos, ¿no? Que nos indica el camino. Ese GPS es la Iglesia,
Entonces, que nos fiemos de la iglesia que nos va marcando ese camino de encuentro con el Señor. Pues yo, como un hijo fiel que soy del Señor y de la iglesia, pues me fío de este camino que me propone la iglesia, que es más experta que yo, ¿no? Y luego te vas a perder el compañero de camino, porque sí digo una cosa, ¿no? El Señor siempre va a salir a tu paso en el camino, siempre, ¿eh? Siempre. Pero va a disfrutar menos de su presencia. ¿Por qué? Porque le va a hacer al Señor hacer un esfuerzo. Vamos a poner el ejemplo. Los dos de Emaús, ¿no? El Señor se fue a la cruz, hizo ese camino, ¿no? Y aquellos dos discípulos de Emaús no fueron en el camino a la cruz, al Calvario no subieron. Se perdieron ahí compañía del Señor. Ellos cogieron otro camino, vuelta a Emaús, ¿no? Y cuando llevan un rato, el Señor se le aparece. Es decir, se habían perdido desde el Viernes Santo hasta el domingo de Resurrección por la tarde. Todo ese camino se lo habían perdido con el Señor. ¿Ves? El Señor los busca, pero te vas a perder la compañía del Señor, que te llena, que es que hace que veas la realidad, por lo menos yo lo veo así. Para mí hace que veas la realidad de otra forma. No te lo pinta todo de color, pero sí te va dando algún colorcito, ¿no? Por lo menos no tan gris, ¿no? Pues eso es lo que la gente se va a perder, si al final busca su propio camino. Muy bien. Y la otra pregunta es que ¿qué problemas nos puede traer el querer jugar la vida en solitario? Ah, muy buena. Es que pongamos el ejemplo del fútbol, ¿no? Hemos visto ahora el final del Mundial. La clave estaba en esos pases que se daban unos a otros, ¿no? Como uno a lo mejor podía meter el gol, pero otro podía meterlo mejor, le da el pase, lo mete, ¿no? Ahí vimos a Ferran, por ejemplo, ¿no? El gran pase. Pues el peligro que podemos tener cuando vivimos la vida en solitario es no llegar al destino. O sea, no llegar a marcar el gol al gol futbolístico, ¿no? Porque estamos hechos para ir en comunidad. Me gusta esto, pero porque es verdadero, ¿eh? La Virgen, siendo la Madre de Dios, siendo nada más y nada menos que la primera discípula, siendo inmaculada sin pecado, la Madre de Jesús fue en grupo. La vemos ir al templo de Jerusalén cuando Jesús era niño, con todos los vecinos, hacia Dios en grupo. Y vemos a la Virgen en grupo en la cruz, con su amiga. Pero es que vemos a la Virgen, una vez que resucita el Señor, con los discípulos en el cenáculo, en grupo, ¿no? Pues si la Madre de Dios, que como ella no va a ver nunca a nadie, ningún otro ser humano, necesitaba la comunidad, es porque la comunidad no es algo que puedo elegir o no, es que es obligatorio, en el sentido de que es el lugar en el que Dios se hace presente. Cuando dice el Señor aquello de donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré, significa precisamente esto, significa que Dios se va a hacer presente cuando hay dos o más, es decir, grupo, cuando hay comunidad. Hay una frase muy buena, no recuerdo, creo que de Pier Giorgio Frassati, que es un santo católico de hace poco, joven, creo que es de él, que dice, al cielo se va en equipo. Si no es de él, que me perdonen, ¿no? Pero al cielo se va en equipo. Esa es la clave, ¿no? Padre nuestro, al cielo cuando subimos tiramos unos de los otros. Sé que es difícil a veces la comunidad, es difícil el grupo, es difícil el equipo, es difícil porque tienes que aguantar caracteres de otros, no hay a veces el mejor ambiente, pero sí tenemos la certeza de que ahí está Dios. Cuando tú vas solo, no. Esa certeza no está. Puede que esté o puede que no esté.